Yo nunca pensé que una carta podría destrozar mi mundo, pero ahí estaba, rasgada en pedazos sobre la mesa de madera astillada del café en las Ramblas, con las palabras puto maricón, garabateadas en rojo sangre sobre mi confesión de amor. Noah, el chico de ojos verdes y sonrisa que iluminaba los ensayos de teatro como un foco en la oscuridad, ni siquiera sabía que existía más allá de un saludo tímido en el vestuario. Y entonces, Christian, su hermano mayor, el rebelde con tatuajes que olían a cerveza y humo de porros en las noches de gracia, irrumpió en mi vida como un toro en la arena, sosteniendo los fragmentos de mi corazón en su puño cerrado. Aquella tarde de otoño en Barcelona, con el viento del Mediterráneo azotando las hojas secas de los plátanos en la Plaza del Rey, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había tardado semanas en escribirla, cada palabra un latido robado, cada frase un secreto susurrado en la penumbra de mi habitación en el Eixample, donde las sombras de las fachadas modernistas de Gaudí se colaban por la ventana como testigos mudos. Noah, desde que te vi recitar versos de Lorca en el escenario del Teatre Lliure, supe que eras el verso que me faltaba, había escrito, imaginando sus labios curvándose en una sonrisa al leerlo. Pero en lugar de eso, Christian lo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Noah, y ahora, frente a mí en ese café atestado de turistas y locales indiferentes, me escupía el veneno de su desprecio. Santiago, ¿verdad? El niñito del coro que babea por mi hermano. Su voz era un gruñido bajo, como el rugido de las olas contra las rocas de la Barceloneta en tormenta. Yo, Santiago, el chico de 23 años que había crecido entre las calles empedradas de Sants, con una madre que bordaba mantones de Manila y un padre ausente que solo volvía en Navidad con olor a vino de Rioja, me quedé paralizado. Mis manos temblaban alrededor de la taza de café con leche, el aroma dulzón mezclándose con el hedor metálico del miedo en mi boca. ¿Crees que Noah necesita a alguien como tú? Un marica asustado que ni siquiera se atreve a mirarlo a los ojos. Sus palabras me golpearon como un derechazo en el estómago, y por un instante, vi en sus ojos oscuros no solo rabia, sino algo más profundo, un abismo de dolor que no entendía. Huí de allí con el corazón latiendo como un tambor de flamenco enloquecido, las Ramblas un borrón de colores y voces que me ahogaban. Corrí hacia el metro en la Plaza Cataluña, donde los artistas callejeros pintaban murales efímeros con aerosol, y me escondí en un vagón vacío, sollozando en silencio mientras el tren serpenteaba bajo la ciudad. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó 3 meses atrás, en los ensayos del montaje de Bodas de Sangre, en el Teatre Lliure. Yo era solo un corista anónimo, uno de esos cuerpos que llenaban el escenario para dar profundidad a las tragedias de Lorca, pero Noah. Noah era el protagonista, el Federico García que encarnaba el amor prohibido con una pasión que me robaba el aliento cada noche. Lo vi por primera vez en la primera lectura, alto, delgado, con el cabello castaño revuelto cayéndole sobre la frente como las olas del mar en calma, y esos ojos verdes que parecían absorber la luz de los focos. Hablaba con un acento suave de las afueras de Barcelona, mezclado con toques de catalán que lo hacían sonar como una canción de sopa de cabra. Yo, en cambio, era el típico chico de barrio, piel morena del sol de verano en la Costa Brava, manos callosas de ayudar en la tienda de mi tío en el Mercat de Sant Antoni, y un secreto que me carcomía desde la adolescencia, cuando besé a mi mejor amigo en una fiesta de San Juan y juramos no contarlo nunca. Durante los ensayos, me convertí en su sombra invisible. Le pasaba el guión cuando lo olvidaba, le traía café solo de la máquina expendedora en el sótano, y una vez, en un descanso, le presté mi bufanda cuando el aire acondicionado lo dejó tiritando. Gracias, Santiago, murmuró, y su voz fue como un roce de seda contra mi piel. Esa noche, en mi piso compartido en Poblenou, con el rumor del metro pasando bajo las vías, escribí las primeras líneas de la carta. Era una locura, lo sabía, en Barcelona, ciudad de amores libres y besos bajo la lluvia en la fuente de la Virgen del Raval, pero también de familias conservadoras que aún susurraban sobre esos temas en las misas del domingo. Mi propia familia, con su devoción a la Virgen de Montserrat, me habría desterrado si supieran. Pero el amor, ese cabrón traicionero, no escucha razones. Semanas después, en la fiesta de cierre de ensayos en un bar del Born, con las paredes cubiertas de azulejos modernistas y el aire cargado de humo de cigarrillos y risas etílicas, me armé de valor. Noah estaba allí, rodeado de actores y actrices que lo adulaban como a un dios griego, pero sus ojos se posaron en mí un segundo de más mientras compartíamos una copa de cava. Eres bueno en el coro, Santiago. Se nota que sientes cada palabra, dijo,
y su mano rozó la mía al pasarme la copa. El mundo se detuvo, el tintineo de las copas, el eco de una guitarra flamenca en la distancia. Todo se fundió en ese toque fugaz. Esa noche, ebrio de cava y de ilusiones, metí la carta en el bolsillo de su chaqueta colgada en el perchero del bar. Para Noah, con todo mi ser, escribí en el sobre, sellándolo con un beso tembloroso. Regresé a casa caminando por las calles oscuras del barrio gótico, donde las farolas proyectaban sombras alargadas como dedos acusadores, y me tumbé en la cama imaginando su reacción, una sonrisa tímida, quizás una llamada al amanecer. Pero al día siguiente, en lugar de una llamada, llegó el infierno. Christian, el hermano mayor de Noah, irrumpió en el café como un vendaval del Mistral. Lo había visto antes, de pasada, 28 años. Cuerpo atlético de quien pasa las noches en gimnasios clandestinos de gracia o peleando en bares de mala muerte, con tatuajes de rosas espinosas trepando por sus brazos y una cicatriz en la ceja que contaba historias de juventud salvaje. Era el rebelde de la familia, el que había dejado la universidad para tatuarse en un taller de El Raval y ahora vivía de trabajos precarios, fumando porros en las plazas mientras maldecía al mundo. Noah lo adoraba, a pesar de todo, lo defendía en las cenas familiares, donde su madre, una viuda devota que vendía encajes en el mercado de la Boqueria, fingía no ver las sombras en su hijo mayor. Christian me encontró porque Noah le había mencionado mi nombre en una conversación casual. Santiago, el del coro, me dejó esto, dijo Noah, inocente, pasándole la chaqueta sin revisar los bolsillos. Y allí estaba, mi carta, expuesta como un cadáver en la morgue. Christian la leyó en su piso desordenado en el Carmelo, con vistas a la ciudad que tanto odiaba y amaba, y en lugar de reírse o ignorarla, sintió una rabia ciega. ¿Por qué? Nunca lo supe entonces, pero su desprecio era un escudo para algo más oscuro, un secreto que él mismo cargaba como una cruz. Cuando me confrontó, sus palabras fueron dagas: Noah no es para ti. Él tiene una vida, una novia en la uni, sueños de actuar en Madrid. Tú solo eres un error que él ni siquiera notará. Mentía, lo intuía, Noah no tenía novia, lo sabía por los chismes del teatro. Pero el pánico me cegó. Por favor, no se lo digas, supliqué, mi voz quebrada como un cristal pisoteado. Él se rió, una risa amarga que olía a absenta. Demasiado tarde, marica. Ya lo sabe todo. Salí corriendo, pero no antes de ver en su mirada un destello de algo que no era odio puro, curiosidad. ¿Pena? En Barcelona, ciudad de contradicciones donde los catalanes bailan sardanas con orgullo y luego se emborrachan en las verbenas, nada es simple. Y mi historia con Noah, o lo que quedaba de ella, acababa de complicarse con la irrupción de Christian, el guardián furioso de un amor que ni siquiera le pertenecía. Los días siguientes fueron un torbellino de agonía. Evité el teatro como a la peste, fingiendo una gripe que mi compañera de piso, una pintora vasca llamada Laia, no se creyó ni por un segundo. Santi, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma de las Ramblas, me dijo mientras pintaba un lienzo con tonos ocres inspirados en el otoño barcelonés. Le conté una versión edulcorada, problemas familiares, nada más. Pero por dentro, me desangraba. Imaginaba a Noah leyendo la carta, su rostro pálido bajo la luz de su lámpara en su habitación en Sarriá, donde las casas modernistas susurran secretos de la burguesía catalana. ¿Reiría? ¿Lloraría? ¿Me buscaría? En cambio, fue Christian quien apareció de nuevo, esta vez en la puerta de mi piso un viernes por la noche, cuando la ciudad bullía con el jaleo de la fiesta mayor de Gracia. Llamó con los nudillos, un golpeteo insistente que me sacó de mi letargo frente a la tele, donde un partido del Barça iluminaba la habitación con flashes azules y granates. Abrí la puerta, y allí estaba, chaqueta de cuero gastada, ojos inyectados en sangre de quien no ha dormido, oliendo a tabaco y a lluvia reciente. Tenemos que hablar, gruñó, empujando la puerta sin esperar invitación. Laia estaba fuera, en una exposición en el MACBA, así que nos quedamos solos en el salón desordenado, con pósters de Almodóvar pegados en las paredes y el eco distante de Castellers practicando en la calle. Se sentó en el sofá raído, sacando un porro del bolsillo y encendiéndolo sin pedir permiso. Noah está destrozado, dijo, exhalando humo que se enredó en el aire como un velo. ¿Destrozado? ¿Por qué?, balbuceé, el corazón acelerado. Él me miró, y por primera vez vi grietas en su armadura, porque cree que eres un acosador.
Le conté que lo seguiste, que metiste la carta a escondidas. Dijo que te denunciaría si te acercas. Era una mentira, lo sabía, pero dolía como ácido. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te he hecho yo? Él se inclinó hacia adelante, el porro consumiéndose entre sus dedos. Porque Noah es lo único puro que tengo. Mi madre murió cuando él tenía 10 años, yo 22. La cuidé solo, trabajando de noche en bares de mala muerte mientras él iba a la escuela. No dejaré que un niñato como tú lo arruine con tus fantasías enfermas. Su voz se quebró al final, revelando el abismo. Christian no era solo rebelde, era un protector herido. Un hombre que había sacrificado su juventud por un hermano que ahora volaba solo. Pero había más. En ese momento, mientras el humo se disipaba, confesó sin querer, yo también lo he sentido, ¿sabes? Ese tirón. En fiestas, en vestuarios. Pero lo entierro. Porque si no, ¿qué nos queda? Sus palabras colgaban en el aire, un secreto liberado como un pájaro herido. Yo, atónito, extendí la mano para tocar su brazo, pero él se apartó como si quemara. No me toques, joder. Esto no cambia nada. Salió dando un portazo, dejando el porro a medio fumar en el cenicero, y a mí con un nudo en la garganta que no se deshacía. Aquella noche, no dormí. Caminé por Poblenou hasta el amanecer, donde las grúas del puerto dibujan siluetas contra el cielo estrellado, y el mar susurra promesas de olvido. Pensé en Lorca, en sus amores truncados por la guerra y el odio, y en cómo Barcelona, mi Barcelona de Castells y Human Towers que simbolizan la unión frágil, también albergaba sombras de intolerancia. Decidí enfrentarme, iría al teatro, hablaría con Noah, aclararía el malentendido. Pero el destino, ese dios caprichoso de las tragedias españolas, tenía otros planes. La semana siguiente, durante los ensayos finales, reaparecí como un espectro. El teatre lliure bullía de energía, directores gritando indicaciones en catalán, actores recitando con pasión bajo las luces crudas, el olor a madera vieja y sudor impregnando el aire. Noah estaba en el centro del escenario, ensayando la escena de la boda, su voz resonando como un lamento flamenco. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi no rechazo, sino confusión, un anhelo reprimido que me dio alas. En el descanso, lo arrinconé en el pasillo estrecho que lleva a los camerinos, donde pósters descoloridos de Yerma y La casa de Bernarda Alba miraban con ojos acusadores. Noah, por favor, escúchame. La carta. Era real. No soy un acosador. Él se sonrojó, sus ojos verdes nublados por lágrimas no derramadas. Santiago, mi hermano. Me dijo cosas. Que estabas obsesionado, que me seguías a casa. Pero yo. Dios, yo también te he mirado. En los ensayos, sentía algo. Pero Christian. Él protege demasiado. Hablamos en susurros, nuestras manos rozándose accidentalmente contra la pared fría, y en ese toque fugaz, el mundo se iluminó. Me contó su secreto, había salido del armario con un ex en Madrid, pero al volver a Barcelona, la presión familiar lo había silenciado. Mi madre era devota, pero Christian. Él carga con todo. Cree que soy frágil. Prometimos vernos fuera, en secreto, una cena en un restaurante escondido en el Born, con velas y vino de Priorat. Pero Christian lo supo. Siempre lo sabía. Esa noche, mientras Noah y yo compartíamos confidencias bajo las luces tenues, riendo de anécdotas de teatro y robándonos miradas cargadas de promesas, Christian irrumpió en el restaurante como un toro enfurecido. ¿Qué coño hacéis aquí?, rugió, derribando una silla con el brazo. Los comensales se volvieron, el murmullo convirtiéndose en silencio atónito. Noah palideció, yo me levanté temblando. Déjanos en paz, Chris. Esto no es asunto tuyo. Pero lo era, y de la peor manera. En su rabia, Christian soltó la bomba, porque yo te quiero, idiota. Desde siempre. Y ver cómo babeas por este niñato me mata. El silencio fue ensordecedor. Noah lo miró como si lo viera por primera vez, traicionado, herido. Hermano. ¿Qué? Christian, con el rostro contorsionado por el dolor, huyó a la noche barcelonesa, dejando tras de sí un rastro de cristales rotos y corazones destrozados. Aquella confesión lo cambió todo.
Noah se alejó de mí esa noche, murmurando excusas sobre familia, sobre tiempo para procesar. Yo, solo en mi piso, con el eco de sus palabras resonando, me hundí en un pozo de culpa y deseo. ¿Era yo el villano? ¿El que había desenterrado un secreto enterrado bajo capas de protección fraternal? Barcelona, con su mezcla de fiesta y melancolía, parecía burlarse de mí. Las sardanas en la plaza de la catedral sonaban a lo lejos. Un círculo de manos unidas que excluía a los solitarios. Pasaron días de agonía. Intenté contactar a Noah, pero sus mensajes eran fríos, evasivos. Necesito espacio, Santi. Chris está mal. ¿Y Christian? Desapareció. Lo busqué en sus rincones habituales, el bar de moteros en Sants, el taller de tatuajes en el Raval donde solía pasar horas, incluso en las noches de fuego en la playa de la Barceloneta, donde las hogueras de San Juan aún dejan cenizas en la arena. Nada. Solo rumores, que se había emborrachado en un antro de Poble Sec, que había discutido con viejos amigos, que llevaba una sombra en los ojos que asustaba incluso a los más duros. Una noche de tormenta, cuando el levante azotaba la ciudad y las calles del Gótico se convertían en ríos de agua y luces reflectadas, recibí una llamada anónima. Ven al parque de la Ciutadella, ahora. Es sobre Noah. La voz era ronca, distorsionada, pero reconocí el timbre, Christian. Corrí bajo la lluvia, el abrigo empapado pegándose a mi piel, el corazón martilleando como un tambor de procesión de Semana Santa. El parque estaba desierto, los pavos reales acurrucados bajo los árboles centenarios, el lago un espejo negro agitado por el viento. Lo encontré en un banco junto al Parlament, empapado, con una botella de anís del mono a medio beber a sus pies. Siéntate, marica, dijo, sin mirarme. Obedecí, el frío calando en mis huesos. Leí tu carta porque quería odiarte. Pero la leí y pensé, este chico siente de verdad. Y me jodió, porque Noah no merece menos. Habló durante horas, bajo la lluvia que no cesaba, confesando su amor por su hermano, no romántico al principio, sino una obsesión protectora nacida del duelo por su madre, un lazo torcido por la soledad. Cuando murió ella, nos quedamos solos. Yo lo crié, lo bañé, lo abracé en las noches de pesadillas. Y un día, ese abrazo cambió. Lo supe en una ducha compartida después de un partido de fútbol, cuando lo vi crecer. Me odio por ello. Sus palabras eran un torrente, la culpa que lo carcomía, las noches en bares buscando olvido en cuerpos anónimos, el miedo a perder a Noah si alguna vez salía a la luz. Te usé como chivo expiatorio. Te ataqué para alejarlo de ti, porque si él te amaba, yo tenía que matarlo antes de que me matara a mí. Lloró entonces, un llanto ronco que se mezclaba con el trueno, y por primera vez, lo vi humano, no el rebelde invencible, sino un hombre roto por un amor prohibido, más oscuro que el mío. Lo abracé, impulsivo, y él no se apartó. Bajo la lluvia torrencial, en el corazón de Barcelona que late con secretos como el mío, compartimos un silencio cargado. Ayúdame, murmuró. Ayúdame a soltar. Prometí, aunque dolía, porque en ese momento entendí, el amor no es posesión, sino liberación. El reencuentro con Noah fue en el estreno de la obra, una noche de mayo donde el aire olía a jazmín y a mar, y el Teatre Lliure rebosaba de glamour catalán, trajes de diseñadores locales, copas de Freixenet fluyendo como ríos. Noah brilló en el escenario, su Federico un torbellino de pasión y tragedia, y cuando cayó el telón, el aplauso fue un rugido que sacudió las vigas. En la fiesta posterior, en los jardines del teatro, con farolillos colgando como estrellas caídas, nos encontramos. Estaba hermoso, con una camisa blanca arremangada que dejaba ver sus antebrazos bronceados, pero sus ojos llevaban el peso de la tormenta. Santi, dijo, y su voz era un susurro ahogado. Le conté todo, la confesión de Christian, nuestra charla bajo la lluvia, la promesa de sanar. Él lloró, no de rabia, sino de alivio. Pensé que era mi culpa. Que por ser yo, lo había torcido todo. Nos besamos entonces, por primera vez, un beso salado por lágrimas y dulce por vino, bajo las luces parpadeantes, con la ciudad como testigo indiferente. Pero el cao trao vino después, en una decisión que nos rompió a todos. Christian, incapaz de soportar la visión de Noah y yo juntos, intentó quitarse la vida esa misma noche.
Lo encontramos en su piso del Carmelo, las muñecas vendadas con trapos sucios, una carta garabateada. Perdonadme. No puedo competir con el sol. Barcelona se convirtió en un laberinto de hospitales y visitas silenciosas, el Clínic, con su olor a desinfectante y flores marchitas, donde Noah velaba a su hermano, y yo, el intruso, esperaba en pasillos eternos, sintiendo el peso de la culpa como una losa. Allí, en la sala de espera con vistas a la diagonal, donde los tranvías zumban como venas de la ciudad, tomamos la decisión difícil. Noah eligió: tengo que alejarme de ti, Santi. Por ahora. Para salvarlo a él, para salvarnos a todos. Fue un adiós que dolió como una puñalada, pero entendí. El amor verdadero a veces exige sacrificios, como en las bullangas de Lorca, donde la sangre lava los pecados. Meses después, en un otoño renovado, con las hojas doradas cubriendo las ramblas como un manto de perdón, Christian salió del hospital. Había empezado terapia en un centro del Raval, hablando de su amor torcido como un peso liberado. Noah y él reconstruyeron su lazo, frágil pero honesto, y yo. Yo encontré paz en la distancia. Escribí otra carta, no de amor desesperado, sino de cierre: Noah, fuiste mi verso perdido, pero ahora sé que los poemas se escriben solos. Hoy, camino por Barcelona, ciudad de amores efímeros y eternos, y veo en cada esquina un pedazo de nosotros. En el beso robado de dos chicos en la Sagrada Familia, en el tatuaje fresco de un rebelde en el Born, en el eco de una obra de Lorca en el viento. El dolor nos forjó, el perdón nos salvó. Y en el fondo, sé que algún día, cuando las heridas cicatricen, nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Porque en España, el amor, como el flamenco, siempre regresa, más fuerte, más vivo.